a comenzar a describir algunas de las enfermedades y sus diagnósticos que afectan el sistema linfohematopoyético. Vamos a comenzar por una enfermedad muy conocida y que es común en las áreas tropicales, que conocemos como malaria o también paludismo. Esta enfermedad vamos a encontrar que es producida por un agente etiológico que se llama Plasmodium, y del cual hay por lo menos 5 especies que causan enfermedad en el humano. Entre ellas vamos a encontrar Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, y también tenemos Plasmodium malaria, Plasmodium ovale y Plasmodium knowlesi. Sin embargo, en Colombia estas son las 2 especies más frecuentes y son las que vamos a describir a continuación para lograr su diagnóstico. Recordemos que Plasmodium es un parásito que va a causar una infección sanguínea y va a ser transmitida por su vector, que es Anófeles. Y recordemos que de Anófeles es la hembra la que va a ser causante de la transmisión de la enfermedad. Ahora recordemos las formas del parásito. Recordemos que estos parásitos tienen la forma de trofozoito, esquizonte y gametocito. Cuando lo observamos, vamos a ver algunas características que vamos a describir a continuación. Describamos inicialmente para Plasmodium vivax. Vamos a encontrar que el trofozoito de Plasmodium vivax es un trofozoito de mayor tamaño, el cual va a tener una cromatina que es condensada, y alrededor de esa cromatina que corresponde al núcleo vamos a encontrar una vacuola. Entonces el parásito vamos a ver que toma la coloración de esta forma que parece un anillito. Esta es una forma de presentarlo. Sin embargo, Plasmodium vivax puede ser un poquito más ameboide, poquito más grande en su tamaño, pero siempre vamos a identificar la cromatina y el citoplasma, lo que me va a caracterizar esta forma parasitaria, que es el trofozoito. Cuando observo en el extendido de sangre periférica, yo puedo ver estos trofozoitos dentro del glóbulo rojo o fuera de él, si ya se ha roto ese glóbulo rojo que estaba conteniéndolo. Pero cuando estoy viendo una preparación de gota gruesa, solamente vería los parásitos y no el glóbulo rojo, porque recuerden que con el proceso de deshemoglobinización se liberaron los parásitos. Ahora, el esquizonte. Recordemos que en el ciclo del parásito, un trofozoito que está dentro del glóbulo rojo empieza a dividirse. Y cuando está dividiéndose y forma múltiples cromatinas, esta forma del parásito es lo que conocemos como esquizonte. Entonces se divide en múltiples cromatinas. Todo esto, cada uno de ellos está rodeado por una porción de citoplasma, y antes de que se rompa el eritrocito vamos a ver que ese contenido del esquizonte está dentro del eritrocito. Esto es el esquizonte. Cada partícula de las que están adentro es lo que conocemos como merozoito. Cuando se rompe el esquizonte,
cada uno de ellos, cada uno de los merozoitos va a salir y va a infectar otro eritrocito, y así se va a propagar la infección en el ciclo eritrocitario. Sin embargo, recordemos que hay algunos de ellos, de estos merozoitos, que cuando forman el trofozoito, esos trofozoitos van a madurar para formar los gametocitos. ¿Y qué son los gametocitos? Entonces vamos a ver en el glóbulo rojo, o ya puede que esté fuera del glóbulo rojo, vamos a encontrar un citoplasma, una cromatina, pero esta cromatina es más laxa, más suelta. Vamos a encontrar menos vacuola, y algo muy importante es la presencia de pigmento malárico. Pigmento malárico vamos a ver como un punteado negro a café, que depende del metabolismo que hace el parásito de la hemoglobina del glóbulo rojo que está infectando. Entonces estas serían las tres formas que yo pudiera encontrar en un extendido de sangre periférica o una preparación de gota gruesa de un paciente al cual le esté sospechando malaria. Lo que acabamos de describir es para Plasmodium vivax. Ahora describamos lo que ocurre con Plasmodium falciparum. ¿Cuáles esas características que nos van a llamar la atención? Sucede que Plasmodium falciparum en su tamaño es más pequeño que Plasmodium vivax, y vamos a encontrar que igual va a tener las cromatinas, puede tener una o dos cromatinas esos trofozoitos, pero los citoplasmas son más pequeños y de un aspecto más pulido. Sin embargo, ese citoplasma tiene una vacuola que desplaza ese citoplasma formando alillos, o también formando unas estructuras que parecen candelabros, o también puedo encontrar trofozoitos de anillo completo con dos cromatinas. La característica que le da de ser más pequeño que Plasmodium vivax es que cuando veo en el extendido de sangre periférica, yo puedo ver varios trofozoitos dentro de un mismo glóbulo rojo. Y esa característica solamente me la va a dar Plasmodium falciparum. Esa característica la vamos a denominar multiparasitismo. Y esta característica es solo para Plasmodium falciparum. En el caso del esquizonte, en relación a Plasmodium falciparum, la esquizogonia se da principalmente en las paredes de los vasos sanguíneos, en el endotelio. Por lo tanto, comúnmente esta forma parasitaria no la vamos a encontrar en un extendido de sangre periférica. Normalmente ellos se van a quedar pegados a la pared del endotelio, y desde allí, pegado ese esquizonte a la pared del endotelio, va a liberar los merozoitos para infectar otros glóbulos rojos. Normalmente no los encontramos. En casos de malaria severa o intensa, donde el paciente está con un compromiso serio por la enfermedad, pueden salir esos esquizontes, pero las otras morfologías del parásito me van a ayudar a identificar cuál especie del parásito es. Ahora miremos el gametocito. En el caso del gametocito de Plasmodium falciparum, tiene una característica, y es que tiene forma alargada con extremos redondeados. Vamos a encontrar que esa cromatina es laxa, central, y podemos también tener la presencia de el pigmento malárico. Ese gametocito lo puedo encontrar aún dentro del glóbulo rojo o libre. Si observamos, esto tiene una característica como de un banano. Entonces, para que ustedes lo asocien más fácil en el aprendizaje, esas estructuras que veríamos con similitud a un bananito es las que corresponden al gametocito de Plasmodium falciparum. Cualquiera de estas formas las puedo ver
en el extendido de sangre periférica o en la gota gruesa, y el hallazgo de estas formas parasitarias me va a indicar la presencia del parásito. Sin embargo, es importante hacer un recuento del parásito para saber el grado de infección que tiene el paciente. Entonces, recordemos que para el diagnóstico de malaria podemos hacer el examen directo utilizando extendido de sangre periférica, el cual vamos a colorear con rayo con Ginza, o también podemos utilizar el método recomendado por la OMS, que es la gota gruesa. El extendido de sangre periférica ya ustedes lo han hecho en semestres anteriores. Sobre un portaobjetos vamos a colocar la gota de sangre y luego con la ayuda de otro portaobjetos hacemos un extendido que me permita distribuir la muestra, y con una coloración de Ray o de Ginza vamos a buscar los eritrocitos que estén parasitados con el Plasmodium, sea vivas o falciparum, dependiendo del caso. Sin embargo, observen que aquí es solo una gota de sangre y el área para evaluar necesitaríamos una buena cantidad de tiempo para recorrer todo el extendido. Mientras que la preparación de gota gruesa, en esta preparación vamos a tener que colocamos 2 gotas de la sangre del paciente. Con otro portaobjetos vamos a hacer la distribución de esas goticas en 2 rectángulos, y miren que la gota, además de que son 2 gotas, cada gota me queda concentrada en una zona. Sin embargo, en el proceso de coloración vamos a hacer un proceso de deshemoglobinización, en donde rompemos todos los glóbulos rojos que están en esa preparación, liberando los parásitos, y luego se colorea para ya identificar el microorganismo. ¿Qué sucede? Que en una gota gruesa yo no veo eritrocitos completos, solamente veo los glóbulos blancos y las plaquetas, además del parásito que estaría allí en caso de ser positivo. En cambio, en el extendido de sangre periférica yo voy a ver glóbulos rojos, voy a ver también glóbulos blancos, plaquetas y el parásito. La insinuación o la sugerencia que hace la OMS es que con la gota gruesa se va a utilizar menos tiempo en la evaluación de la preparación y me va a concentrar ese parásito para hacer una observación más rápida. Ahora pasemos a ver el procedimiento de cómo se hace la toma de muestra y la preparación para la gota gruesa, para luego poder evaluarla al microscopio. En el diagnóstico de los hemoparásitos, la prueba para hacer diagnóstico que sugiere la Organización Mundial de la Salud es la prueba de la gota gruesa. Para tomar la muestra para una gota gruesa requerimos de lancetas, portaobjetos nuevos y limpios, algodón, alcohol antiséptico, los guantes y el guardián. Adicional, la persona que vamos a tomar la muestra para poder proceder con el diagnóstico. Para el proceso de la gota gruesa debemos tener 2 portaobjetos y el material necesario para la toma de la muestra. Vamos a tomar 2 algodones, los vamos a impregnar con alcohol antiséptico y vamos a destapar la lanceta.
Ahora tomamos el dedo de la paciente, vamos, idealmente son muestras del pulpejo, idealmente desde la mano que o del dedo que menos uso tenga para que haya una piel un poco más delgada y así podamos tomar la muestra de una manera menos traumática. Hacemos la limpieza del pulpejo del dedo. Luego quitamos el exceso de alcohol. Tomamos la lanceta y se hace presión causando la salida de la sangre. Limpiamos la primera gota y luego vamos a colocar 2 gotas en el portaobjetos. Le colocamos un algodón al paciente para que haga hemostasia. Luego procedemos a hacer el extendido, el cual se hace utilizando otro portaobjetos y lo vamos a colocar de manera oblicua, partiendo de la línea central, logrando un extendido rectangular. Lo vamos a hacer con los dos portaobjetos. Y una vez terminado el proceso, vamos a dejar secar el material para continuar con la coloración. Luego de que se ha hecho el extendido en cada portaobjetos, recordemos que son 2 extendidos rectangulares, permitiendo que quede una muestra concentrada, esperamos a que la muestra se seque completamente. Una vez se seca la muestra, pasamos a un primer proceso que es una precoloración utilizando azul de metileno. Este proceso se llama deshemoglobinización. En este momento lo que se hace es que sometiendo la muestra de sangre a esa solución de azul de metileno, los glóbulos rojos van a romperse y van a liberar el parásito que está allí adentro. Luego de someter la placa a azul de metileno, utilizando una pinza vamos a retirar del recipiente y vamos a colocarla sobre un papel absorbente para que la preparación se seque completamente. Se hace una limpieza en la parte posterior y vamos a dar lugar a que pase el tiempo y se seque el extendido. Mientras se va secando en la primera placa, vamos a hacer el mismo procedimiento con la segunda muestra. Recordemos, lo vamos a someter a la solución de azul de metileno para el proceso de deshemoglobinización y con la pinza retiramos inmediatamente de esa solución. Dejamos que se escurra y se seque la preparación al aire y mientras tanto podemos proceder a hacer la preparación de la solución con la cual vamos a colorear. Vamos a colorear usando la coloración de la FIL. La coloración de la FIL es la coloración recomendada por la Organización Mundial de la Salud. También se pudiera utilizar coloración de Giemsa o coloración de Ray. En esta demostración vamos a usar la coloración de la FIL. Para esto vamos a utilizar 3 mililitros de una solución de sales fosfatadas, es una solución buffer, y por cada placa vamos a preparar 3 mililitros de coloración, es decir, como tenemos 2 placas, vamos a preparar 6 mililitros. Colocamos 6 mililitros de las sales fosfatadas
Y luego vamos a adicionar el colorante. El colorante viene en dos soluciones separadas, una que es la solución A base de azul de metileno y azul 1 y la otra solución B que es una solución de eosina. Vamos a adicionar una gota por cada 3 mililitros de sales fosfatadas, es decir, 2 goticas de solución A, luego 2 goticas de solución B, y tapamos el tubo donde preparamos la solución, mezclamos muy bien por inversión del tubo y ya queda lista esta solución para el uso. La solución se debe preparar justo antes de hacer la coloración para evitar precipitaciones de la coloración. Luego del proceso de deshemoglobinización vamos a coger las placas y las vamos a colocar sobre la cubeta cóncava de manera que el extendido quede hacia adentro, o sea, de una manera invertida. Vamos luego a colocar la solución de coloración Luego vamos a colocar el colorante que quede entre el portaobjeto y la bandeja o cubeta de coloración. El método por el cual se hace la coloración de esta manera es para evitar la precipitación del colorante. De esta manera vamos a permitir que haya la coloración sin que haya precipitados que puedan generar falsos resultados en la observación. Pasados los 9 minutos, vamos a levantar el portaobjetos de la bandeja de coloración y sin hacer ningún otro proceso de lavado, simplemente se van a colocar sobre un papel absorbente, se va a quitar el exceso de colorante y se deja secar a temperatura ambiente para su observación al microscopio. Para la observación debemos utilizar el objetivo de 100X y aceite de inmersión para la búsqueda de los hemoparásitos. Nos va a servir tanto para el diagnóstico de malaria como de otros parásitos que puedan estar a nivel de sangre causando algún tipo de infección. Una vez tenemos la preparación de la gota gruesa ya seca y lista para observar al microscopio, procedemos a evaluarlo. En objetivo de 100X, utilizando aceite de inmersión, voy a empezar a hacer el recorrido. Vamos a ver la gota gruesa. Entonces, ¿qué sucede? Es importante hacer el recuento de los parásitos para determinar el grado de parasitemia del paciente. Es importante entonces que por cada campo microscópico voy a ir contando los glóbulos blancos o leucocitos. Voy a ir contando cada uno de los glóbulos blancos que voy observando y en paralelo voy a ir contando el número de parásitos. Independiente de la forma parasitaria que esté observando, sea trofozoitos, sea esquizontes, sea gametocitos, se van contando todos. Cuando yo llegue a obtener un recuento de 100 leucocitos y X número de parásitos, el paciente previamente debe tener un hemoleucograma en donde se definió el número de leucocitos en su sangre. Entonces vamos a poner el ejemplo que el recuento de leucocitos en el paciente sea de 10.000. 10.000 leucocitos por microlitro. Entonces es simplemente una regla de 3. Si en 100 leucocitos yo observé X número de parásitos, en 10.000 leucocitos que tiene el paciente por microlitro, ¿cuántos parásitos serían? Y esto me va a determinar el grado de parasitemia por microlitro, ¿sí? ¿Para qué me sirve eso? Primero, me va a determinar que el paciente sí tiene la enfermedad
y me va a permitir determinar la severidad de la enfermedad, es decir, cuántos parásitos tiene. Cuando yo tengo ya ese paciente en seguimiento, en tratamiento, se le deben hacer controles. Los controles se hacen nuevamente con gota gruesa. Entonces, ¿qué espero? Que luego de darle el tratamiento al paciente, la parasitemia empiece a bajar hasta que se vuelva negativo. Entonces, esa es la utilidad que nos va a dar la gota gruesa al hacer el recuento de los parásitos. Si tenemos el extendido de sangre periférica, el recuento se hace en relación a los eritrocitos o a los glóbulos rojos y se tiene como parámetro de conversión el número de eritrocitos que tiene el paciente en su hemoleucograma. Pero es mucho más fácil hacerlo en la gota gruesa que en el extendido de sangre periférica. La utilidad del extendido de sangre periférica es que me permite ver esa relación del parásito con el glóbulo rojo. En el extendido yo puedo ver esta característica del multiparasitismo de Plasmodium falciparum, ver qué proporción tienen esos trofozoitos en relación al glóbulo rojo. Ya con la gota gruesa, como he hemolizado el glóbulo rojo, no pudiera ver esas características. Sin embargo, ambos métodos me van a ser de gran utilidad, pero recordemos que me da mayor facilidad en el diagnóstico la gota gruesa.